Sabiendo que el observador es siempre diferente del observado, ¿es posible que yo pueda conocerme a mí mismo? ¿O al observarme a mí mismo me convierto en otra entidad diferente? El Mundaka Upanishad llama a este conocimiento el Brahmavidya, el conocimiento de la totalidad, y para entenderlo propone este ejemplo. Hay un árbol y en él hay dos pájaros iguales de bello plumaje. Son compañeros inseparables, pero uno de ellos está comiendo frutas dulces y algunas amargas. El otro pájaro no come y solamente observa desde lo alto. El pájaro de abajo come una fruta dulce y la disfruta, luego encuentra una amarga y se disgusta. Entonces busca otra dulce y olvida el malestar, y así pasa su tiempo discriminando entre el contento y la amargura. Mientras come frutas dulces, nunca mira hacia arriba. El pájaro de arriba solamente observa en calma, brilla inmerso en su propia gloria. Cuando el pájaro de abajo solo consigue frutas amargas, entonces mira al pájaro sereno que no come frutos, ni dulces ni amargos. Recién entonces el pájaro de abajo, disgustado por sus deseos frustrados, se siente atraído para conocer al pájaro de arriba, y cuando estaba a punto de llegar a lo alto, vio otra fruta que parecía dulce y se la comió. Así continuó saltando de rama en rama, encontrando frutas dulces y otras amargas, pero llegó el día en que todas las frutas que encontraba eran amargas. Entonces volvió otra vez la mirada hacia el pájaro de arriba, y quiso acercarse a ese pájaro que no come y tampoco salta de rama en rama, y voló hasta él y se detuvo en la misma rama. Y no van a creer lo que sucedió, pero esto lo veremos al final del video, porque esta historia está en la tercera parte de Mundaka Upanishad. En la primera parte podemos decir que se describe la dualidad del conocimiento superior y el conocimiento inferior. Comienza con un padre de familia llamado Saunaka. Acercándose al sabio Angiras, le preguntó: «Oh Señor, ¿qué es aquello que yo debo conocer y para que una vez que lo conozca, todo lo demás se vuelve conocido?» Angiras respondió de esta manera: «Hay dos clases de conocimiento que deberías obtener, el conocimiento de lo superior y el conocimiento de lo inferior. Se llama Paravidya al conocimiento del principio supremo sin atributos, que llamaremos el aspecto trascendente, es decir, sin forma, sin espacio donde ubicarlo y sin tiempo, eterno, sin principio ni fin. Cuando existen atributos, es decir, cuando el principio divino aparece materializado, se le denomina Aparavidya, el conocimiento del aspecto inmanente, el mundo percibido con nombre, formas, espacio y tiempo. Los Vedas tratan del conocimiento de Aparavidya junto con otras ciencias auxiliares llamadas Vedangas. Los Upanishads, por el contrario, hablan del conocimiento Paravidya, del principio supremo sin atributos, lo que no se puede ver ni tocar, que no tiene familia, ni casta, ni ojos, ni oídos, ni manos, ni pies, el eterno, el omnipresente, infinitesimal e imperecedero. Eso es de donde todos los seres han salido. El Paravidya nos acerca al conocimiento de Brahman, lo cual constituye la meta, y de esta enseñanza se ocupa el Vedanta. En la segunda parte de Mundaka Upanishad se habla del camino para alcanzar el conocimiento, el camino que nos lleva a la meta. Este camino es el camino de la renunciación a los deseos mundanos, Sanyasin, pero advierte: aquellas personas ignorantes que se deleitan en la realización del sacrificio como algo que conduce a la bienaventuranza, caen de nuevo en la decadencia y la miseria. Esta acción, o karma, el sacrificio desprovisto de conocimiento, cuando es realizado por la ignorancia o el deseo, atrae un beneficio momentáneo, pero siempre es la fuente de la miseria. Los que piensan: solo nosotros somos inteligentes y hemos conocido todo lo que debe saberse, así, halagándose, los ignorantes vagan muy afligidos por la vejez, la enfermedad y muchas de sus penas. Como están faltos de visión, como los ciegos en este mundo, los que siguen el camino señalado por estas personas ciegas caen en zanjas y matorrales espinosos. Satya Sai Baba lo explica así: el cielo es el más alto sitio que puede obtenerse por medio del sacrificio. De tales ritos, la adoración del fuego es el más importante. La realización de tales ritos contribuye a la limpieza de la mente. Esta limpieza es un preparativo necesario para llegar al conocimiento Paravidya. Aquel que hace el rito con plena comprensión del significado del mantra puede alcanzar el esplendor solar por medio de las ofrendas que hace. Los Vedas prescriben dos tipos de acciones obligatorias, Ishta y Purta. El ritual del fuego, la adhesión a la verdad, las austeridades, el estudio de los Vedas, la hospitalidad brindada como una ofrenda a nuestros huéspedes, estos constituyen Ishta.
La construcción de templos, posadas, represas, el plantar avenidas de árboles, tales actos son purta. Estas acciones producen consecuencias benéficas, pero como todas las cadenas de causa y efecto son transitorias, son básicamente imperfectas. En la segunda parte se define y expone la doctrina del ser interior de todas las cosas, Atma Brahman. El segundo Mundakam afirma que así como un fuego llameante crea miles de chispas y llamas saltando en su propia forma, así todos los seres nacen de Brahman. El Brahman, como el espacio, es imperecedero, sin cuerpo, está tanto afuera como adentro, es sin mente, sin aliento, pero en él aparece el ser interior de todas las cosas. Así como la araña produce su tela, que es el mundo donde camina y vive, y que ha salido de sí misma. Y luego, cuando finaliza su utilidad, la araña come la tela y crea una nueva. Del mismo modo, este Jagat o Samsara, este mundo en constante cambio y movimiento, es manifestado desde Brahman. Lo máximo que uno puede ganar mediante las acciones, la actividad pura y sagrada, es el cielo, que implica una mayor y mejor vida en la telaraña, la cual, no obstante, tiene también un final. Así, el buscador verdadero pierde todo anhelo por este cielo y se acerca a un maestro lleno de compasión para que lo instruya en la disciplina necesaria para realizar a Brahman. Luego este Upanishad sugiere un camino para conocer el ser y el Brahman, la meditación, la autorreflexión y la introspección. Afirma que el conocimiento del ser y de Brahman solo proviene de la meditación y la introspección interna en busca del significado. Adi Shankara llama a esta meditación yoga. Luego se analiza el Om como el medio de meditación para la autorrealización. El pranava, es decir, la sílaba Om, es el arco y es el medio para que la flecha llegue al blanco. Así, la sílaba Om es la causa de que el Atman entre en el Brahman, porque solo cuando el pensamiento está purificado por la repetición del pranava Om, el Atman sostenido por el Om se une a Brahman sin obstáculos. Así como la flecha por la fuerza del arco entra en el blanco, la divinidad misma se dispara hacia el sí mismo, el Brahman inmortal. Siendo así, el Brahman, que es el blanco, debe ser alcanzado por alguien que se sacrifica a sí mismo, aquel que está libre de la excitación causada por la sed de alcanzar los objetos externos, el que ha conquistado sus sentidos y cuya mente está concentrada. Cuando se alcanza esta virtud, el Atman se vuelve una flecha y es uno con el blanco, es decir, Brahman. El fruto que aquí se logra es que el Atman se vuelva uno con el inmortal Brahman y se disipa la idea de que el cuerpo es Atman. El hombre con el conocimiento del ser que se ha convertido en uno con Brahman está liberado, no se ve afectado por sus acciones, está libre de tristeza y dudas, es alguien que vive en bienaventuranza. Las dudas que desconciertan a los hombres mundanos hasta la muerte son continuas. La creación entera puede ser descrita con palabras y así es limitada y circunscripta por el intelecto y la mente. El Paramatma, la persona suprema, solo Él es eterno, real y puro. Es Él quien impulsa la acción y dispensa las consecuencias. Sin embargo, está más allá de los sentidos y del intelecto. Brahman como blanco debe ser alcanzado por la mente como flecha. Debemos tener la mente apuntada hacia ese blanco y usando como arco lo aprendido en este Upanishad, disparar con fuerza y precisión para llegar a Brahman. Es decir, el Pranava Om se convierte en flecha y Brahman es el blanco. La última sección del Mundaka Upanishad afirma los preceptos éticos necesarios para que el hombre alcance la unidad más alta en todos los seres, el conocimiento del Brahman y a través de ello la liberación. Mediante la búsqueda continua de la verdad, la perseverancia y austeridad, el conocimiento correcto y la conducta pura, uno se conoce a sí mismo. Atman Brahman no se puede percibir ni por la vista, ni por el habla, ni por otros sentidos, ni por la penitencia, ni por el acto de los rituales. Lo alcanzan aquellos cuya naturaleza se ha purificado por la serena luz del conocimiento, quienes meditan en él, quienes moran en él. Cuando los pensamientos son puros, surge el ser. En la última sección del tercer Mundakam, el Upanishad advierte, el ser no puede ser realizado por aquellos que carecen de fuerza interior, ni por los descuidados o negligentes, ni por la devoción o las falsas nociones de austeridad, ni por el conocimiento de lo empírico. Es obtenido por el ser cuando el ser decide mirar al ser. Así, el ser revela su propia verdad. Y para conocer esta verdad volvemos a la historia de los dos pájaros en el árbol.
Después de haber probado varios frutos amargos, el pájaro de abajo se aproximó al pájaro de arriba, que brillaba en todo su esplendor, y cuando estuvo a su lado, la luz se reflejó en él y sintió la paz y el mismo esplendor del pájaro de arriba. Así como despertando de un sueño, entendió que no había ningún pájaro de abajo, y él mismo era el pájaro luminoso, y así conoció su verdadera identidad. Veamos cómo el Vedanta explica estos símbolos. El árbol es nuestro cuerpo físico, la parte visible de la existencia. El árbol es el cuerpo humano, y en ese cuerpo, dentro de él, está el pájaro de abajo, aquel poder que experimenta los pensamientos, los recuerdos y sentimientos, y sostiene la vida. Así, este cuerpo sutil es otra forma de conciencia que experimenta lo que siente el individuo y que nadie más que el individuo puede sentir. Y dentro de este cuerpo sutil, Vedanta dice que existe otro cuerpo llamado cuerpo causal, donde está la experiencia del sueño profundo. Cuando estamos en el sueño profundo, no tenemos la experiencia del cuerpo, no percibimos su existencia y tampoco tenemos la experiencia de la mente o el intelecto. No percibimos ningún pensamiento ni sueño alguno. Pero hay algo más en el Vedanta. En este pájaro de abajo, que está formado por el cuerpo sutil y el cuerpo causal, existe algo más profundo, algo que me hace consciente de todo, algo que es llamado conciencia reflejada, Chidabhasa, que significa reflejo de Chit, el ser universal. Una creación de Brahman que nos permite ver el reflejo de aquello que no podemos percibir. Y eso que no podemos percibir ni ver es llamado pura conciencia, Chit, o conciencia testigo, Sakshi. El pájaro de abajo es llamado el que tiene las experiencias, porque tiene la experiencia de los pensamientos, la experiencia de no experimentar nada como en el sueño profundo y la experiencia de ser un reflejo de aquello que no podemos ver. ¿Cómo esto es posible? El Vedanta nos aclara. Cuando miramos la luna iluminada, decimos que vemos luz de luna, pero el conocimiento nos dice que la luna no posee ninguna luz, y en realidad lo que vemos es la luz del sol que se refleja en la superficie de la luna. Pero la luz de la luna me permite afirmar que el sol está presente aunque yo no lo vea. No necesitamos verlo. Así que la conciencia reflejada sirve para confirmar la presencia de la conciencia pura, llamada también conciencia del pájaro testigo, Sakshi. Cuando veo mi cara en un espejo, sé que esa cara no es la original, pero sirve para afirmar que mi cara existe en otro lugar que no puedo ver directamente, y la cara que estoy viendo solo es un reflejo. Cuando el pájaro deja la comida y se interesa en la luz se refleja en él y se vuelve consciente de su verdadera identidad. El pájaro de abajo es como la cara en el espejo, no existe, porque solo es un reflejo del pájaro de arriba. Del conocimiento verdadero surge la ayuda, la fuerza, la ausencia de deseos, y ese conocimiento se esfuerza por alcanzar el Atman, y así el Atman entra en su morada, el Brahman. Es Brahman quien ilumina al Jiva, el alma individual, al reflejarse en la conciencia interna. Uno solo tiene que retirar su conciencia del mundo objetivo, cuyo contacto contamina la mente. También debe instruirse a la conciencia interna y meditar sobre el Om con atención concentrada en un solo punto. El universo que observamos es un instrumento para revelar la majestad de Dios. Dios es el aliento de nuestra respiración, ya que Él no tiene una forma específica, no puede ser expresado con palabras, ni su misterio puede ser penetrado por medio de los otros sentidos. Él está más allá del alcance del aislamiento, más allá de los límites de los rituales védicos. Él puede ser conocido únicamente por un intelecto que ha sido limpiado de toda traza de apego y odio, de egoísmo y de sentido de posesión. Solo el conocimiento, Jnana, puede conceder la autorrealización. Así como la luz no se refleja en el piso de granito que no está pulido, cuando el corazón se limpia de deseos sensuales y desengaños, el Atma brilla en su prístino esplendor. El que adquiere el conocimiento de este Atma debe ser reverenciado, pues ha ganado la libertad, se ha vuelto Brahman. Somos uno con nuestro único sol, pero el reflejo puede hacernos ver muchos soles pequeños. Consciente o inconscientemente, todos buscamos la perfección y todos estamos destinados a realizarla. Esta historia de los dos pájaros es reflejada en este Upanishad como la totalidad de lo infinito. Aquello es la totalidad y mi conciencia es también la totalidad. Om. Él es el Atma absoluta. Él es también el Atma individual. Del Atma absoluta, el Atma individual ha salido. Si del Atma absoluta,
el Atma individual quitamos, el Atma absoluta continúa siendo completa.